Bienvenidos a Epílogo, un espacio donde cada historia encuentra su cierre, pero también una nueva mirada. Yo soy Carlos y creo que hay conversaciones que nos invitan a repensar nuestra manera de vivir, relacionarnos y acompañar a otros en sus procesos. Hay trayectorias que nacen del estudio, pero se fortalecen en la práctica. Voces que entienden que la psicología no solamente se queda en los libros, sino se encarna en cada persona que se toca. Y profesionales que logran equilibrar la teoría, la humanidad y su propia vida personal para convertirse en referentes de una nueva generación. Hoy es uno de esos días. Nuestra invitada de hoy, Laura Patricia, una joven psicóloga que enfoca el cognitivo-conductual, que ha construido su trayectoria desde la convicción que la psicología debe de ser útil, práctica y profundamente humana. Además de su formación profesional, se ha especializado en tanatología y en el enfoque precisamente cognitivo-conductual, áreas que le han permitido acompañar el proceso de duelo, crisis, crecimiento emocional desde un lugar sensible, claro y basado en evidencia. Su trabajo no solamente se limita al consultorio, sino Laura también es ponente, guía académica y formadora de nuevas generaciones, impulsando a estudiantes y comprender que la psicología no solamente se estudia, sino también se vive, se practica y se convierte en una herramienta de transformación. Desde los diplomados de cognitivo-conductual hasta programas donde integra tanatología y ejercicios vivenciales, su visión le ha permitido que muchos alumnos entiendan la disciplina desde el hacer y también desde memorizar y el mismo quehacer de la misma psicología activa. Y algo más, Laura es mamá, ha logrado entrelazar la maternidad con su vocación, integrando su manera de ver la vida más sensible, más consciente y más humana, en su forma de acompañar, enseñar e intervenir. Laura, ¿cómo estás? Hola, bien, muy bien. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por aceptar venir. Me encantaría empezar con una pregunta que justamente no la he hecho yo, que soy tu alumno. Precisamente, ¿cuándo empezó como esta vocación por ayudar a la gente? Normalmente se pregunta cuando alguien es psicólogo, ¿cuándo quisiste ser psicólogo? Pero yo creo que desde antes tenemos una historia en donde tuvimos un primer acercamiento y dijimos, yo quiero ayudar a las personas. ¿Cuál fue eso, ese insight que te llegó en la vida? Ok, pues mira, realmente yo desde la infancia, pues obviamente tuve una experiencia de abuso sexual y violación, ¿vale? Entonces, todo esto me llevó a acercarme un poquito más al ¿por qué no? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? ¿No? Recuerden que a veces nosotros decimos, ¿no? Los psicólogos son, o nos dicen, ¿no? Los psicólogos son los más locos. No, realmente, pues los psicólogos quieren averiguar por qué el comportamiento de las personas. Yo en la primaria tuve un maestro que realmente me marcó mucho. Su nombre era Dagoberto. Y él, pues sí, la manera en que nos ayudaba desde niños, desde quinto y sexto, que no se enfocaba en las personas de buenas calificaciones, sino se enfocaba en esos niños que tenían problemas en casa. Se enfocaba en no soltarlos, en marcar cierta disciplina, ¿no? A decir, ¿y eso era permitido? Pues no lo sé, la verdad, pero él lo aplicaba, ¿no? Él lo que nos hacía era, traigan cepillo de dientes, tienen que tener una dieta, tienen que tener un horario, y si no pasaba todo eso, había una consecuencia, ¿no? Aplicaba un poquito del condicionamiento, Ujú. pero era funcional, ¿ok? Entonces me di cuenta que había maestros que sí les interesaban sus alumnos, que habían maestros que no solamente era dar clases. Y después de eso, pues obviamente pasé lo que era la época de la secundaria, y en la secundaria, pues realmente los maestros también se enfocaban mucho en los chicos Ujú. problema, ¿no? No tanto en las personas que, pues nuevamente eran de cuadro de honor. Y era para mí, decía, pero ¿por qué a ellos, no? ¿Por qué les hacen caso a ellos y no a las personas que, pues, tienen buenas calificaciones? Pero decían, es que a veces ellos piden a gritos ayuda, pero, pues, a veces los dejan a un lado. Pero también entendí la presión que tenían esas personas que estaban en el cuadro de honor. A veces también piensan que ellos no tienen algún problema porque van bien en sus calificaciones. Y yo dentro de la secundaria tenía buenas calificaciones y sentía mucha presión de parte de no decepcionar a mis padres, no decepcionar a mi hermano. Mi hermano de igual manera es psicólogo, pero él se dedicó por un tiempo en lo que era el área clínica, en un centro para mujeres, y después se dedicó al área organizacional. Y entonces yo veía y él nos hablaba sobre ciertos casos, ¿no? Y decía, es que me siento mal, ¿no? El caso está muy fuerte. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando, no? Si es que llegan muchas mujeres al lugar. Y entonces eso también como que siento que determinó un poquito que yo me metiera a esta área. Yo quería estudiar para ser maestra, ¿no? Pero pues igual la situación, ¿no? Mencionabas el hecho de ser mamá.
frenó un poco esta idea, pero de todos modos, yo veía que el hecho de a mis 18 años ser mamá, yo decía, ya se terminó mi vida, ¿no? Ya no voy a poder estudiar, ya no voy a poder lograr todo lo que yo quería. Y entonces, pues me quedé con esa idea. Y creo que muchas mujeres se van a poder identificar con esto, ¿no? Son mamás y creen que ya se acabó ahí, que su única función son ser amas de casa, cuando realmente no debe de ser así. Por un tiempo, pues sí, dejé de estudiar, ¿no? Y después, con ayuda de mi pareja, él me decía, no, pues es que mejor hay que invertirle. Le digo, ¿a qué? En ti. Y yo decía, ¿cómo que en mí? Dice, sí, yo trabajo y invierto en ti para que tú estudies, porque a ti sí te gusta la escuela. Y yo, perfecto, ¿no? Y entonces empecé, decía, ¿pero qué estudio? Pedagogía y psicología. Fue una decisión muy difícil, Ujú. pero decía, realmente yo tengo muchos problemas emocionales y entonces decía, no, claramente la psicología, porque si necesito ayudar a alguien más, también me tengo que ayudar a mí. Y entonces de esa manera, pues empecé a estudiar la carrera o la licenciatura de psicología. Ya cuando estaba ahí, una maestra que se llama Miriam, ella me hizo ver muchas cosas. Ella me direccionó dentro de las mismas clases, ¿no? Y me hacía ver que la problemática no estaba en mi entorno, sino la problemática era yo, ¿no? Que yo era la que distorsionaba mi entorno, que no veía la realidad. Y entonces me enfoqué más como en esa parte, ¿qué realmente está pasando en mí? ¿Qué es lo que yo no estoy viendo? A veces pensamos que nosotros como psicólogos tenemos toda la información. Es irónico, ¿no? Como creen que nosotros estamos ya, que esas herramientas las usamos nosotros mismos y es Sí. como de, "Ey, Y no, yo, están muy no, equivocados. no". Recientemente platicaba con una chava y me decía, me sorprende mucho, digo, porque ahí tuvimos un pequeño drama. Me dice, me sorprende mucho que seas, que no tengas inteligencia emocional y eres psicólogo. Y es como de mi hija, pues no es como, ella es médico, no es como que tú seas médico, no te vas a enfermar. Le digo, o sea, O te vayas a operar tú ajá, misma, ¿no? sí, Sí. exacto. Entonces, como esta idea que tienen también la gente de que somos, como que a veces como que esa congruencia siempre está a nuestro lado y pues también pues, sufrimos y tenemos un psicólogo precisamente. Sí, no, a veces piensan que nosotros dejamos de ser humanos, Ujú. ¿no? Es como, ellos no tienen problemas, o sea, ya tienen toda la información y realmente pues no es así. O sea, no es fácil, obviamente pues tenemos vocación o tenemos que tener vocación para dar este acompañamiento a nuestros pacientes o clientes, pero el escuchar también es un peso para nosotros, es algo complicado, es algo que también el escuchar las historias de cada uno de tus pacientes, sus problemáticas y a veces ver que también están mal, se sienten mal y todo eso te lo quedas tú. Y nosotros van a decir, pues nosotros tenemos que sacarlo en algún momento, ¿en dónde? Con nuestro terapeuta. Nosotros sí como psicólogos tenemos que tener también a nuestro terapeuta para hablar de todo lo que pues pasó en sesiones. ¿Qué te afectó a ti? Porque como terapeuta, a veces tus pacientes llegan y te vinculas, ¿no? Es como de, ay, esto también me está pegando, pero ¿por qué? Ujú. ¿Por qué me afecta tanto lo que está diciendo? Ah, pues porque es algo que como psicólogo tú tienes que trabajar. Como ser humano tú Ujú. también tienes que Luego el trabajarlo. aguantarte, ¿no? Si te ha pasado este tema de que te cuentan algo fuerte y por dentro te estás destrozando, pero dices, guarda la calma, no digas nada, escucha solamente, Sí, porque te rompen ciertas historias que, digo, por ejemplo, lo del abuso, que es bien común, o sea, es súper, súper sí, común. Yo creo que de las personas que llegan igual conmigo, híjole, yo creo que de 10 sí, fácil, yo creo que la mitad son personas que han sufrido abuso. Y no hablo de un abuso sexual específicamente, sino abusos desde lo físico, verbalmente muy fuerte de sí. humillación. Pues eso es bien, bien común. Y también en hombres es también, no solamente que el hombre no lo expresa. Sí, es más complicado que el hombre lo exprese, pero sí es complicado, ¿no? Cuando tú tienes cierta historia, porque tú tienes una historia. O sea, el hecho de que nosotros estemos aquí, tenemos un pasado, tenemos vivencias, tenemos carencias, tenemos traumas, pero la gente no lo ve. Piensa que con el hecho de nosotros haber estudiado la licenciatura de psicología, todo eso desaparece, pero no es así, ahí está, solamente que nosotros pues tratamos de trabajarlo un poquito más, ¿no? Pero de todos modos eso genera que lleguen pacientes con mismas situaciones o similares, pero entonces nosotros tenemos que apoyarlos,
tenemos que darles ese acompañamiento, porque para eso nos preparamos, para acompañar a la gente. A veces llegan los pacientes en sesión y a mí me han platicado, ¿no? Y dicen, es que no se habían interesado por mí. Digo, ¿cómo? Sí, solamente lo ven como dinero, solamente lo ven como, pues sí, solamente me escuchan, pero no me dicen nada. Y yo, ¿qué? No, aquí no va a ser así. A veces también piensa la gente que el hecho de ir a una sesión psicológica es porque están locos. Y yo no, eso no quiere decir, ¿no? Es porque buscas ayuda. ¿Qué está pasando en ti para tú estar aquí? Y a veces hasta te ocultan su motivo de consulta, Ujú. ¿no? Te Y das les cuenta dices, ya sesiones ya te después. das cuenta sesiones después, llegan por un motivo o te comentan algo y dices, ok, perfecto, vamos a trabajar eso, pero conforme vamos avanzando te das cuenta que no era el motivo real, que había otro motivo y te quedas así como de, ok, ya estás aquí, hay que empezarlo a trabajar. Pero a veces hay mucha resistencia en los pacientes también Sí. para trabajarlos y es complicado a veces, pero no quiere decir que podamos hacer algo, ¿no? Porque por algo llegaron ahí. Ya sea arrastras, dijeran por ahí, o los obligaron a ir a Sí, sesiones, porque pasa mucho con los adolescentes. Los adolescentes no quieren ir a una terapia sí. psicológica, o sea, porque no lo ven bien, o lo ven como un hecho Un de que se castigo. van a burlar también, ¿no? O un castigo, como dices. Pero está el hecho de, ya estás aquí, aprovéchalo. Bueno, ya te obligó tu mamá, está bien, aprovéchalo, ¿qué necesitas? No, y de todos modos funciona, Y se es expresan. más curioso, ¿no? Digo, yo, por ejemplo, que empecé a trabajar con adolescentes, me fueron recomendando. Es que te comenté que Ujú. justamente que me daba un poquito de miedo trabajar con menores de edad, pero uno me llevó a otro y otro y otro, y fue como una cadenita de recomendación y me fui dando cuenta que el adolescente es más moldeable todavía que el adulto. El adolescente sí Mm. le pone a ciertas actividades y ya, o sea, las altas están súper cerca y la de los adultos no tanto que digamos. Entonces, como ellos todavía es más fácil darles esa intervención y que puedan reacondicionarse. Sí, pues realmente es más fácil a veces intervenir con lo que son niños. Bueno, en este caso a mí sí me gusta trabajar con niños, también me estoy especializando en esa área. Entonces, es más fácil trabajar con niños y adolescentes que a veces con adultos, porque los niños, pues son esponjitas, ¿no? Dicen por Ujú. ahí, van adquiriendo, se les van enseñando habilidades. Si tú a un niño desde pequeño le enseñas a poner límites, cuando sea adulto lo va a saber hacer. Va a poder poner límites tanto con su pareja como con sus padres, con su entorno. Y un adolescente en esa etapa, ¿qué pasa? Pues obviamente están apenas creando su identidad. Todavía son moldeables. ¿Qué pasa con el adulto? Que pues obviamente no quiere decir que no podamos trabajar con él, pero hay más resistencia porque sus creencias son más firmes. Recuerda que nosotros dentro de la terapia cognitiva trabajamos con creencias irracionales. Entonces esas creencias vienen desde, pues desde el núcleo, desde la familia. Ellos implantan estas ideas, ¿no? De lo que tenemos que ser o de lo que hay que hacer dentro de la misma sociedad. Y después vas avanzando y conoces más gente, Sí, tus reforzadores ya vienen de gente externa. ya vienen de gente externa. Y entonces, si tu entorno, vamos a suponer, es violento y durante tu adolescencia tu entorno social es violento, ¿qué va a pasar cuando seas adulto? Vas a seguir Ujú. siendo violento, pero si en cambio llegan a terapia y les haces ver que no solamente existe ese ambiente, que hay más ambientes distintos, pues obviamente el adolescente va a querer experimentar. Recuerda que durante la adolescencia lo que más quiere un adolescente es experimentar, pero no lo dejan. Ujú. Lo quieren limitar, los padres lo quieren limitar. A veces confunden el hecho de disciplinar con limitarlos. No los dejan experimentar, no los dejan que sean adolescentes. Fallar, ¿no? Sobre todo. Digo, y también el papá, por ejemplo, yo cuando llego a un adolescente, sí he tenido desde el principio la convicción de, si llega él, voy a tener sesiones también con uno de los cuidadores, Ujú. porque es como, te lo avientan y cúramelo. Y es de, oye, espérame, pero primero tengo que curar a ti, porque el que realmente, como dices, le implantó esas creencias fue precisamente uno de los cuidadores, que realmente es mamá y papá. Pati, ¿en qué momento decidiste de irte por el enfoque cognitivo-conductual? Porque hay diferentes tipos de enfoques. ¿En qué momento llegó ese chispazo que dijiste, me voy a ir por este lado? Okey, ¿por qué este enfoque? Pues realmente, durante la carrera lo había visto, pero como dicen, solamente teoría, no lo había revisado al 100%, pero me daba cuenta que hablaban mucho de este enfoque, porque obviamente es uno de los más recientes.
Ujú, Y entonces había muchos resultados de este enfoque de la terapia cognitivo-conductual, porque a veces pensamos que, pues sí, que la conducta, pues solamente el individuo lo hace por hacer, pero hay un detrás de, la parte cognitiva. ¿Qué ujú, está pensando? ujú. El famoso condicionamiento, El ¿no? famoso condicionamiento. ¿Qué ideas tiene? ¿Cuál es su lenguaje? ¿No? Ujú, Ver todos estos procesos cognitivos como su percepción, porque de hecho esa es la problemática, la percepción de la persona. Y entonces me di cuenta que esa problemática estaba en mí, la percepción que tenía de mi entorno, el creer que todo mi entorno me quería hacer daño, que obviamente hay una experiencia previa, ujú. el por qué creer de esta manera, ¿no? Finalmente es un trauma, ¿no? Es un trauma, hoy un trauma. Pero entonces al trabajar también esto me daba cuenta que pues no tenía la capacidad o la habilidad para afrontar o adaptarme a lo Ujú. sucedido, a ese evento. Entonces, eso es lo que pasa realmente, pues, con el individuo, no se sabe adaptar, no sabe resolver, ¿no? Muchas personas dicen: "Es que yo resuelvo". A ver, el hecho que tú resuelvas después de que tuvieras todas tus distorsiones cognitivas es muy distinto. Es muy distinto el de ya, me frustré, ya generé ansiedad, mi percepción es muy o está muy alterada, porque a veces creemos que la gente lo hace por dañarnos y no es así, solamente es tu interpretación. Y entonces me daba cuenta que mucha de mi conducta, porque mi conducta era muy agresiva o iracunda, se podría decir, me daba cuenta que, pues, era mi percepción. La gente no me estaba haciendo nada. A veces decimos: "Es que me hizo enojar, es que me hizo llorar". La gente no genera las emociones en ti. Tú mismo generas tus emociones, solamente que necesitamos un culpable. Pero también el hecho de la terapia cognitiva conductual es mucho de enseñar. Ujú. Es muy ¿Enseñar qué? práctica. Enseñar qué, habilidades, Ujú, ¿no? Entonces, pues, yo te decía, ¿no? Yo quería ser maestra, ¿no? ujú. Entonces, de esta manera, pues, también aplico esto. Enseño a mis pacientes a habilitarse, a hacer actividades que no están acostumbrados a hacer. Por ejemplo, ¿no? Una chica no está acostumbrada probablemente a limpiar su recámara, pero si no se le enseñó, o sea, no es lo mismo que el papá, haz la recámara, a que el papá se acerque La tenemos juntos, ¿no? y a ver, te enseño. Ujú. No se le enseña, pero el papá quiere que el chico tenga esas conductas o la chica tenga esas conductas de limpieza cuando nunca se le enseñó, ¿no? Quiero que te hagas de comer. Okey, pero ¿cómo lo hago? Y entonces los padres se quejan de los adolescentes o de los niños, que por qué no hacen ciertas actividades, pero ¿en qué momento le enseñaste habilidades? Y entonces es donde entramos nosotros, ¿no? Enseñarle esas habilidades, y no solamente sociales, sino también socioemocionales. Habilidades que lo ayuden a adaptarse a la situación o al evento que están pasando. Ahora, hay mucha pelea entre enfoques, ¿no? Hay un ego tremendo entre los terapeutas, entre el humanismo, el psicoanálisis, sí, dentro del humanismo, pues todas estas que hay, ¿no? Porque hay Mm, derivados desde logoterapia, desde sí, la gestal, ahora el cognitivo-conductual, ahora que ya están las contextuales, análisis funcional de la conducta, y entre ellas siempre se pelean. Yo lo he visto en redes o incluso en cursos, diplomados, otras cosas que he tomado. ¿Qué opinas al respecto de cómo cada una de ellas se pelean? Digo, yo también soy uno de ellos. sí. ¿Desde dónde viene y realmente por qué sucede esto que entre psicólogos están peleando cada uno de sus enfoques? Pues mira, algo que yo he entendido dentro de la licenciatura, dando clases en la licenciatura, es que hay diferentes enfoques, ¿no? Como mencionabas, cada uno de ellos, pero nosotros trabajamos con el que se nos hace más funcional o con el que nos adaptamos, Ujú, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que trabajan con el psicoanálisis y se aferran tanto a ese enfoque, es porque les ha dado resultados, porque dicen: "Es que es lo que más va a funcionar". Sin en cambio, las personas que son humanistas van a decir: "Es que esto funciona más, ya no estamos en esos tiempos, ¿no? Ya hay que ser más humanos ujú. con el ser". Pero entonces, porque les dan resultados, cada enfoque da un resultado distinto, pero entonces, ¿con cuál te vas a quedar? A mí realmente, dependiendo del paciente, es del enfoque con el que trabajo, porque, por ejemplo, con chicos en adicciones, sí debo de ser humana, pero debo aplicar disciplina. No puedo dejarlo así, de: "Ay, ven, adelante".
te voy a acompañar en tu proceso. No, a ellos como tal, como nunca se disciplinaron, Tienes que ser muy duro con la gente con tienes que ser adicciones. más fuerte, tienes que Ujú. aplicar una disciplina. Pero a veces, ¿no? No sé si has visto, La Patrulla Espiritual, Sí, claro, sí, sí, ¿sí? sí. Sí, sí, Que sí. es un centro de Buenos rehabilitación. días, mi amor, súbete, mi amor. Esos, ¿no? Súbete, mi amor, ¿no? Esos, No sí, sí, deja sí. como ese lado. Que son del norte, ¿no? Exacto. Entonces, siguen siendo, tratándolos como seres humanos, pero les enseñan disciplina, Ujú, lo que tienen que realizar. ujú. Y yo he revisado muchos comentarios y ponen, no, es que no los trates así, ¿por qué los tratas de esa manera tan mal? Y es de, se les está enseñando a disciplinarse, porque dentro del hogar no lo pudieron hacer. A mí, un maestro me decía que a veces cuando no somos capaces de educar a nuestros hijos, hay que donarlos. Y vas a decir, ¿cómo que donarlos, no? Sí, nosotros no tenemos esta capacidad de educarlos, porque los educamos con lástima, los educamos desde nuestras carencias. Y entonces dejamos de ser unos educadores funcionales, porque educamos con lástima. Y entonces a veces necesitamos de alguien más, en este caso Yo creo que son de los los abuelos. terapeutas. No, bueno, los No, abuelos también, ¿no? no, porque entonces, si yo estoy educando, vamos a suponer, yo educo con lástima, yo tengo a mis papás atrás Bueno, pues peor que tantito, me cierto. educaron con Ujú, lástima, o a base de sus carencias, ujú. ¿no? Entonces necesito a alguien externo, en este caso un terapeuta que me indique cómo educar de igual manera. Y era lo que yo te decía, yo podré tener toda la información, pero sé que hasta cierto punto puedo educar con lástima a mis hijos, desde mis carencias. Entonces debo de donarlos. ¿Con quién? Con un terapeuta. Que alguien más también les dé seguimiento o me haga ver lo que yo no veo como mamá. Porque probablemente como terapeuta, pues obviamente voy a ver lo que está fuera de, ¿no? Las problemáticas que tienen ciertos niños, ciertos adolescentes o los adultos. Pero claramente si yo volteo hacia mi hogar, yo no lo voy a querer ver. Por eso debe de haber alguien más que a mí me diga lo que está pasando dentro de mi hogar. Porque a veces, ¿no? Te estás dando cuenta que la chica está aplicando cutting o que el chico está robando. ¿Y los padres qué hacen? ¿Lo enfrentan o lo ocultan? Muchos padres lo ocultan Sí, por vergüenza o miedo, cualquiera de por las dos, vergüenza o ¿no? miedo de que vaya a pasarle algo. Entonces, de esa manera estás educando con lástima, porque en vez de decirle, no sabes qué, hay que hacerte responsable de lo que estás cometiendo, no lo hacemos. Sí, yo creo que volviendo un poquito al tema de los enfoques, otra vez estaba escuchando a un psicólogo precisamente en redes, que él decía, es que hay veces que el mismo enfoque se queda corto en ciertas situaciones, y me ha pasado. A pesar de que no me gusta el psicoanálisis, sí debo decir que hay momentos en donde sí tuve que llegar con el psicoanálisis porque la persona no estaba entendiendo el porqué de sus miedos. Entonces, en la narrativa no había una cierta congruencia. Dije, tengo que meterme con el simbolismo y tengo que irme tal vez con una meditación, tal vez con una hipnosis, y fui directamente ahí y ya lo saqué. Tal vez no tanto era funcional para mí como terapeuta, Ujú. pero sí era funcional para él saber de dónde venía y saber contra qué estás luchando. Siempre pongo el ejemplo de si escuchas ruido bajo la cama, ¿cuál es la mejor forma de poder superar ese miedo? Asomarte que no hay nada o de dónde viene ese miedo. Pero precisamente cuando el paciente no te lo cuenta o el cerebro te quiere proteger de ese acontecimiento, yo dije, híjole, me va a dar vergüenza, pero tengo que irme al psicoanálisis Sí. directamente. Pero después volví a retomar. Entonces hay veces que también uso cosas de arte terapia, por ejemplo, en donde digo, es que aquí el discurso no me está funcionando, tengo que hacerlo práctico y más con adolescentes, tengo que ponerles prácticas para que entiendan cómo es el funcionamiento, porque no le puedes explicar una reestructuración cognitiva a un chavito de 14, 13 años, que a mí me pasa mucho, que a veces sí soy muy técnico y es de, a ver, él no lo va a entender así, entonces tienes que llevarlo hacia Hacia otro otro. lado. ¿Qué opinas, Pati, de las terapias ahora que son de tercera generación, que son las contextuales, que por lo menos en ese ámbito del terapia cognitivo-conductual son las nuevas, que porque por si hay todavía más en el humanismo también, pero en específico esas que ahora ya están todavía con más evidencia científica, que es la DBT y la aceptación y compromiso? Mira, como tal, hay que revisar los contextos. O sea, el hecho de qué está pasando, ¿no? Tú ahorita, antes de esta pregunta, ¿no? Terminando la respuesta de lo que eran los enfoques, nosotros tenemos que aprender a no cerrarnos a una sola edad.
tipo de terapia o un solo tipo de enfoque, ¿no? Ahorita no me mencionabas las nuevas terapias, ¿no? Contextuales, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ellas? Como dices, ya hay algo más científico que nos dicen que son más funcionales, pero a veces, si no las sabemos aplicar, va a ser muy complicado que sean funcionales, ¿vale? Por ejemplo, si tú no sabes aplicar un role playing, si tú no sabes hacer una activación conductual, si tú no sabes hacer una desensibilización sistemática, no va a ser funcional para tu paciente. Tienes que aprenderlo y ponerlo en práctica, ¿vale? Referente a estas nuevas técnicas, pues obviamente están entrando con mucha fuerza, ¿vale? Pero también ¿es funcional para tu paciente? Sí, hay veces que no tanto. Lo que me ha pasado y que he revisado es que es la misma gata solamente que revolcada. O sea, porque al final de cuentas, por ejemplo, la DBT tiene esto de las 3 mentes, ¿no? De Ujú. la mente emocional, la racional y la sabia. Es reestructuración cognitiva prácticamente, solamente que creo que funciona más psicopedagógicamente hablando, porque tiene como pasos, es como un manualito de paso 1, paso 2, paso 3, y si tú Sí, quieres puedes agregarle un paso 4, que puede ser una activación conductual, pero eso ya Brelis, Beck ya lo hacían desde antes, solamente creo que estas son como más estructuradas, desde incluso el análisis funcional de la conducta, sí, pues el ABC también ya lo hacía, o sea, era como de, pues exacto, es sí. prácticamente como un poquito más sofisticada, se podría decir, más pedagógica, no sé cómo las has Sí, sentido. mira, es que realmente lo único que están haciendo es como agregar ciertas partes, ¿no? Ahorita mencionabas el ABC, ¿no? El ABC es de Albert Ellis y pues ya tiene años. Ujú, Solamente le están dando más estructura o están metiendo como otros pasos, ¿no? ujú, Porque después se creó lo que era el ABCDE. Le agregaron 2 ujú, letras, ¿no? ujú, Que entonces, pues sabemos que, o en este caso, la A es el acontecimiento, ¿no? La B son las creencias irracionales del individuo, la C son las consecuencias, en este caso la conducta o las emociones, la D es el cuestionamiento con el paciente, ujú. el por qué cree de esa manera, y la E representa lo que es generar nuevas creencias, pero estas creencias deben de ser racionales. Y si tú lo ves, ahora con las nuevas técnicas, Sí, la DBT es lo ahí mismo. está, ¿no? Es Ujú, lo mismo, solamente que ahora con otro nombre y pues con un poco más de estructura, ujú. que sea un poco más funcional, porque probablemente no quiere decir que el ABC dejó de funcionar, pero no lo conocen, dejaron de conocerlo, ¿no? Porque a veces nada más se quedan con la teoría, ¿no? Nosotros lo hemos revisado en el diplomado y es como de, existe el ABC, pero no lo conocen, lo vinculan con nuevas técnicas, ¿no? Pero ya se dan cuenta que hay un origen, ¿no? Cada una de las técnicas se va estructurando. Por ejemplo, la desensibilización sistemática es la exposición, incluye la Ujú. exposición, ya sea en vivo o imaginaria, pero incluye una exposición cuando claramente ya hay una técnica que se llama así, exposición. Solamente le agregan lo que es la técnica de relajación y ya tiene otro nombre. Sí, claro, ahora como el mindfulness, ¿no? Que es como, Exacto. pues, la meditación de toda la vida que habían hecho los monjes y los Los tibetanos, los budistas. budistas. Eso, pues, prácticamente, ya nada más le pusieron el nombre científico y lo vinieron a estructurar, pero prácticamente la respiración se ha hecho toda la vida. Solamente que el mindfulness ahora pone que es el presente, ¿no? El Que es lo que quiere presente. llevarte la terapia cognitivo-conductual. Así es. O el ACT, ¿no? Que la aceptación y compromiso. Pues esa me parece, dirían por ahí en la filosofía, un poquito medio vergonzante porque se me hace muy humanista el ACT, porque vienen los valores, viene tú quién eres, y digo, eso como que Maslow ya lo había hablado desde hace un montón, ¿no? Sí. O Víctor Frank, ¿no? Que también esta parte del propósito, nada más que ahora ya lo llevaron a lo cognitivo-conductual, ¿no? Creo que al final es un híbrido de muchas cosas. Es que, mira, si nos ponemos a hablar de nuevas técnicas, también tenemos lo que viene las terapias integrativas, Ujú, ¿no? Es otra técnica bueno, o es otra rama que se dedica a lo espiritual, ¿no? Cuando claramente decías, ¿no? Ya hay algo espiritual, ¿y esto viene de dónde, no? De China, de Japón, ¿no? Los puntos, sí, ¿no? Los puntos energéticos, pero entonces ahora ya viene aplicado en otro tipo de terapias y también es funcional, también llega a ser funcional, pero mucha gente no las reconoce, ujú. ¿vale? Pero es algo que ya existía. Muchas técnicas ya existían, como decías, ¿no? La relajación. Es algo o la meditación, son técnicas que ya se aplicaban. Ahora, dedicarse al presente. La terapia cognitiva conductual se dedica solamente en la problemática que el paciente quiere solucionar, ¿no? O estos miedos que tiene.
que tengo miedo a las alturas, que le tengo miedo a las arañas, que le tengo miedo a socializar. Okey, se trabaja, ¿no? Y por eso la terapia cognitiva conductual a veces es de las más solicitadas. ¿Por qué? Porque solamente quieren solucionar la problemática del presente. Ujú. No quieren tocar nada del pasado. Sí, no abren ¿Por esa qué? cajita. Porque es doloroso, ¿no? Exacto. Tengo miedo, sí, pero solamente trabájame con lo que yo te estoy dando. No Ujú. quiero que averigües más de mi pasado. Pero es peligroso, ¿no? Porque justo esa cajita puede que nunca se abra, puede pasar, pero ¿qué tal y si sí se abre? O sea, regreso con el cognitivo conductual o de una vez lo afronto. O sea, es como también un dilema que yo creo que debe tener también el terapeuta de me voy hacia allá. Digo, a mí me ha pasado que de pronto me narran y digo, híjole, yo aquí veo algo bien duro, pero no destapo precisamente esa caja porque digo, si no se me va a hacer todo un desmadre. Y creo que es el miedo que también tiene el TCC, ¿no? De que no se quiere ir por esos caminos. Y yo creo que es cuando se queda como pues como Corto. corta el TCC Sí, sí se queda precisamente. corta en ese aspecto. Pero también debemos de recordar qué es lo que quiere tu paciente. ¿Cuál es su objetivo del paciente? Porque a veces, como terapeuta es como de: "Oye, encontré esta problemática, podemos revisarla", ¿no? Hay que revisarla, pero a veces el paciente no quiere. Tú como terapeuta sí le puedes decir: "¿Sabes qué? Mira, encontramos esta situación de lo que tú me has platicado", y ver a lo mejor, o platicarle, o hacerle saber de ciertas conductas que también tienen que ver con su pasado, ¿no? Pero si el paciente dice: "No, es que yo realmente no quiero trabajar con Ujú. eso", Sin preguntar, voy a explorarlo, ¿me das chance de que ujú. Sí, no lo me puedes meta ahí? obligar, porque a veces ellos no quieren, o sea, ellos solamente te están buscando por un objetivo, por algo. Pero entonces, si tú como terapeuta también la rebasas lo que realmente quería tu paciente, ahí ya estás pasando una ligera línea. Porque Sí. entonces es realmente qué quería mi paciente, él no quería trabajar eso. Él no estaba aquí por eso y yo lo obligué, porque a veces las palabras determinan mucho, ¿no? Ellos están confiando en ti. Ellos están confiando hacia dónde tú los estás direccionando, pero realmente estás respetando lo que ellos quieren y es donde entra lo humanista, Humanista. ¿no? Ujú, Lo humanista y es de, ¡ay! Si paso esa línea o no la paso, ujú. ¿no? Si arrebaso, si busco o no. Y a veces hay personas que dicen, sí, es que quiero entender más, quiero entender por qué probablemente mi papá me trataba así, por qué me afecta tanto cierto evento de mi infancia, y ahí ya te están dando apertura para que tú busques atrás, para que busques en su pasado. Pero a veces hay pacientes que no lo quieren hacer y está más fuerte la resistencia, sus mecanismos de defensa. Sí, y justamente a veces y lo decía, Erickson, que precisamente hay ocasiones en donde si hay resistencia, esa resistencia no es tanto del paciente, sino también es tuya y estás de alguna manera obligando al paciente y creo que hay veces que tienes que dejar que llegue su momento. Digo, hay veces que, por ejemplo, mencionan la terapia es para todos. Yo creo que no es para todos porque hay algunos que les va a llegar su momento o a lo mejor nunca les llega. Ahora, Pati, el tema de la tanatología que también está cerca y también las Mm. clases de tanatología, ¿cómo es precisamente acompañar y que la persona afrente una pérdida desde ahora pues, especialidad que tú estás teniendo y que cada vez estás más cerca de ella? Okey. Mira, como tal, el hecho de la tanatología, yo desconocía mucho de ella, igual, de igual manera, solamente lo revisé en Ujú, teoría, lo que es en la licenciatura, pero pasé eventos, muy importantes dentro de mi vida. Tuvimos 3 pérdidas familiares en un lapso de mes y medio, y me di cuenta el impacto que puede tener en cada una de las personas, pero más la manera en lo que hablaban cada uno de los integrantes de la familia, ¿no? El criticar o hacer comentarios de cómo cada uno de los integrantes vivía su duelo. Las personas que se aislaban, las personas que lloraban o las personas que estaban enojadas. Y para todo había un comentario, ¿no? Y yo decía, ¿qué está pasando, no? O sea, se supone, porque mi concepto de familia era muy fuerte. Entonces yo decía, ¿qué está pasando? O sea, sí hay gente que se quedaba dormida y entonces todo eso lo veían como algo malo, ¿no? Y yo decía, no, ¿por qué? Y entonces entré a este diplomado de tanatología cuando yo me especialicé y empecé a entender que cada ser humano vive su duelo de diferente manera. Cada uno no está preparado para afrontar el tema de la muerte.
A veces pensamos que la tanatología solamente habla de lo que es esto, la muerte, la pérdida, y no es así. También dentro de la tanatología es hacer una resignificación con los pacientes que llegan con un duelo para que ahora aprendan a disfrutar, para que aprendan a vivir. Muchas personas piensan o se quedan con la idea de perdí a mi pareja, perdí a mi hijo y se acaba mi vida. Y no es así. Tú debes de continuar, tú debes de seguir avanzando. Y se podrá oír fácil, ¿no? Pero no es fácil. A veces los comentarios de la misma sociedad que te dicen ya deja de llorar, ya pasó mucho tiempo, pero no se dan cuenta que no hay un trabajo, no hay un proceso del duelo. Dentro del duelo, pues se viven 7 etapas, lo que es la crisis, lo que es la negación, la ira, la depresión, la negociación, la aceptación. Y nosotros podemos estar fluyendo en cada una de estas etapas hasta que llegamos a la séptima, que es el aprendizaje. Pero, ¿qué estoy aprendiendo de la situación? ¿Qué estoy aprendiendo de este duelo? Nosotros dentro de la tanatología también hacemos ver, porque a veces solamente le damos importancia al fallecimiento de alguna persona, pero dentro de tanatología se ven todo tipo de pérdidas. El hecho de que nosotros, es un ejemplo, van a decir, muy a comparación, ¿no?, del fallecimiento. Cuando una persona pierde un celular, ¿cómo se pone? Se altera, está teniendo una pérdida. Y muchas personas le dicen, ya es un celular, cómprate otro. Sí, pero tú no sabes lo que a esa persona le costó comprarse ese celular, si realmente todavía ni lo terminó de pagar. Y entonces ese tipo de pérdidas los ven como algo insignificante y no es así. El vínculo que generas, ¿no? Ahora, entrando un poquito en este tema de precisamente que la gente menosprecia, creo que algo que es hoy en día muy importante, bueno, no importante, sino es como está como ahorita más estudiado, es la pérdida de la mascota, de las mascotas. Sí. ¿Tú cómo lo ves ese tema de que a veces, pues, curiosamente yo tiene 2 semanas que perdí mi mascota y me pareció curioso porque uno de mis familiares me dijo: "Yo sé cómo se siente", dice: "Es como si perdieras a un familiar", y me pareció un tanto distorsionada la idea, porque, dije: "No es que tenga menos peso, solamente que es diferente", y creo que es algo que ya se está estudiando hoy en día, y hay diplomados incluso de la pérdida de las mascotas. Sí. ¿Tú cómo abordas ese tema cuando una persona pierde una mascota, cuando ya prácticamente ya es un miembro más de la familia? Es que es el punto de lo que representa la mascota para ti. Porque es como, vas a decir, o sea, no pueden cruzar esa línea de, no es una persona, sí, pero si el individuo lo trató como un integrante más, no puedes juzgar el hecho de lo que esa persona significa, más bien, lo que esta mascota representa para la persona. Porque a veces las mascotas generan un vínculo con esta persona o la persona con la mascota por el hecho de la situación. ¿Qué estaba pasando la persona cuando llegó la mascota en su vida? ¿Qué efecto causó en ella? Porque muchas personas cuando llegan las mascotas, de igual manera están teniendo una decepción amorosa, Sí, una es de apoyo pérdida, y normalmente, ¿no? entonces ven un apoyo, ven una compañera, un compañero en esa mascota. Los cuidados que probablemente, ¿no? Lo que se distorsiona es cómo a veces los cuidados que le llegan a tener, ¿no? O la sobreprotección que llegan a tener sobre estas mascotas. Pero ¿cómo podemos abordar el tema? De igual manera es una pérdida. Y es que es eso, le dan poca importancia a la palabra pérdida. Y te lo mencionaba hace un momento, la pérdida lo podemos tener en cualquier cosa, pero referente a la mascota, generas un vínculo, generas un afecto. Tú no sabes lo que te decía, si esta perrita, este gatito, o este ratoncito o algo llegó a sanar o a acompañar al paciente, ¿no? Porque muchos perritos llegan y probablemente, ¿no? Tuvo una ruptura amorosa y ella se siente sola. Y entonces llega esta mascota y va a ser su compañera. Sí, va a generar un vínculo, va a generar un afecto. Y entonces pierden a la mascota. ¿Qué pasa? Va a vivir las mismas etapas del duelo.
Pero ahora con un pero acompañamiento, ¿no? solamente que ahora lo tenemos que llevar a un acompañamiento. Eh, Apenas igual llegó, o dentro del diplomado de tanatología infantil, vemos lo que es la área infantil, ¿no? De cómo los padres no enseñan a sus hijos a un inicio y a un final, ¿no? Que a veces cuando pierden a una mascota, ¿qué hacen los padres? Lo ocultan. Es que se perdió. O incluso hasta un familiar, ¿no? A mí me tocó la primera pérdida que hubo familiar, me decían: "Es que se fue de vacaciones". Y no te decían realmente Sí, qué lo que qué ha pasaba. pasado. Y ahora pérdidas que he tenido recientes, pues sí hay una conciencia, pero en mi proceso me llegó esta idea de: "Oye, ¿si estará de vacaciones realmente?". O sea, yo ya estando ya en Ujú. esta edad, en los 30, porque justamente esa creencia siguió y esta, no buena educación sobre el desprendimiento, el desapego, al final de cuentas. Sí, aparte, por ejemplo, cuando los niños, ¿no? Pierden una mascota, lo que hacen los padres, lo reemplazan, Ujú. ¿no? ¿Llegaste a ver los pollitos de colores? Sí, ¿O los claro. pollitos? Sí, que se morían. A No, todos se nos murió a uno. todos se nos murió uno, Ujú. ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Papá y mamá Se reemplazaban a compraban ese otro. pollito con otro pollito. Entonces, en ese momento se genera o llevan al niño a la fantasía, que las personas pueden ser reemplazables. Y entonces, cuando son adultos, piensan que a veces la persona fallece y lo van a reemplazar con alguien más, Ujú. o entran en su negación. Y luego ya se, distorsiona ahora con la pareja, ¿no? De que terminas Exacto. y luego entras en otra. Buscas en otra, terminas la relación, inmediatamente buscas otra relación, porque todo es reemplazable. Y de hecho lo ven, en videos, ¿no? Pues ya terminaste con una, búscate a otro, hay muchos. O búscate Ujú. a otra, hay muchas mujeres, ¿no? Va a venir algo mejor, Va a ¿no? venir algo mejor, o sea, sí va a venir algo mejor, Diferente, yo diría, ¿no? Yo creo que más bien diferente. sería algo diferente, pero ¿qué estás haciendo tú para que llegue alguien diferente? O para que esté llegando algo igual. ¿O por qué se fue la otra persona? ¿No? O esta parte, lo que mencionabas, ¿no? ¿Por qué todas mis parejas son iguales? No, lo que pasa es que tú no has modificado nada de tu conducta y por eso Sí, los buscas. aparecen o sigues generando este acercamiento con este tipo de personas. Sí, no, Entonces, desde pequeños que ujú. pasen, nos enseñan a reemplazar. ¿Qué sería lo ideal en este caso de las mascotas, como mencionabas? Es hacer lo que se hace con una persona que fallece. Si tú a un niño, vamos a suponer, pierde a su perro y tú le dices, falleció, y hacen lo que se hace con un ser humano, de irlo a enterrar o llevarlo a la veterinaria, que ya ahorita hacen las cenizas, ¿no? También Ujú, de las ujú. mascotas y todo esto, pues obviamente le haces ver al niño que hay un final. Y entonces los niños empiezan a preguntar, ¿tú te vas a morir? ¿Y yo me voy a morir? Y regularmente, ¿qué contestan los padres? No, mi amor, yo voy a estar contigo Para toda la vida. siempre, sí. Y entonces, ¿qué pasa cuando mamá fallece y se da cuenta Te que no va a estar? desbordas. Pues obviamente es un golpe de realidad. Se da cuenta que eso era mentira. Y entonces, lo que nosotros realmente debemos de hacer es enseñarles desde pequeños que existe el hecho de la muerte, que todos vamos a morir y que no hay un tiempo determinado para hacerlo. Ahora, las mascotas, para cerrar como con ese tema de las mascotas, tienes que permitirle, o sea, solamente la persona sabe lo que está sintiendo por esa mascota. Tienes que permitirle que viva su duelo, porque dentro de todo en general siguen los comentarios de la sociedad. Ay, era solo un perro. Ya déjalo, consíguete otro. Sí, a mí me pasó. O luego a mí me dijeron en estos últimos días, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y cómo fue? ¿Y de qué se enfermó? Es como de, oye, ya se murió, ya lo menos que quiero es como platicar. Oye, Pati, justamente para cerrarlo, me encantaría que me des un consejo a personas que están pasando por una pérdida, pero que justamente no pueden ir a terapia por temas económicos o realmente no es su camino. O sea, algo que pudieran escuchar, no sé, de reconfortarles o alguna guía. ¿Qué les dirías a alguien que está pasando por una pérdida? ¿Qué les diría Pati? Tú que estás cerca cada vez más de la muerte, digamos. Permítanse sentir. El tabú que hay dentro de nuestra sociedad es deja de llorar. Y esa palabra no me gusta. Deja de llorar.
déjalo descansar. Y entonces hace que la gente reprima. Ya no hables de él porque me lastima. Y es de, lo único que están haciendo es reprimir. Deben permitirse sentir. Si estás triste, siéntelo. Permítete sentir esa tristeza. Pero obviamente van a decir, ¿en qué momento? O sea, tengo que ir a trabajar. Claro, tienes que cumplir las funciones que tienes que realizar, pero no por eso quiere decir que debes de dejar de estar triste. Porque a nosotros nos enseñan que las emociones no las debemos de sentir. Nos dicen que no debemos de estar tristes, que no debemos de estar enojados, que no debemos de tener miedo, cuando todas esas emociones son adaptativas, nos permiten adaptarnos a la situación que estemos viviendo. Sientan. Una de las técnicas que utilizamos mucho dentro de la tanatología, cuando a veces no pueden asistir dentro a una sesión terapéutica, lo que hacemos es recomendarles cartas tanatológicas. Esas cartas tanatológicas tienen ciertas características, que es agradecer, reclamar, pedir perdón y despedirte, ¿vale? Porque a veces nos quedamos callados y todos estos pensamientos o todas estas ideas quedan en nuestra cabeza, en nuestra mente. En la manera de hacer una escritura, permites que fluya algo de todo lo que tú estás pensando, que fluya algo de lo que tú estás sintiendo. Y en dado caso que dicen, es que no puedo hacer una carta porque a veces hay mucha resistencia. Yo he tenido muchos pacientes que no quieren escribir las cartas. ¿Por qué? Porque generan un dolor. Ahora, muchas personas llegan a idealizar a la persona cuando fallece, ¿no? Es que él era muy buena persona y no les quieren decir nada malo, ¿no? O que la demás gente se moleste. Pero es de, no, también reclámale. También pídele perdón por lo que no pudiste pedirle perdón. También agradece. Esa es una herramienta muy funcional para que cualquier persona que esté viviendo un duelo se permita tener una despedida. Y en dado caso que no sea una carta, la escritura. La escritura es muy funcional. Para muchos enfoques es funcional porque deja que fluye tus pensamientos. Y entonces ya por lo menos no están rumiando dentro de tu cabeza, ¿vale? Algo que también les recomiendo, quítense el tabú de la muerte. Es un evento que vamos a pasar. Vamos a llegar todos ahí. Pero entonces, ¿cómo queremos vivir? ¿Realmente queremos vivir? ¿Disfrutar la vida antes de que llegue ese evento? ¿O solamente queremos estar como zombies, siguiendo un patrón, siguiendo hábitos? ¿Realmente cómo quieres vivir tu vida? Eso es algo muy importante. Plasmar objetivos. ¿Qué es lo que quieres para ti? No para tu entorno, para ti como individuo. Porque algo que también trabajamos dentro de la tanatología es el amor, ¿vale? Pero es el amor hacia quién, hacia ti como persona. Si tú realmente quieres apoyar a alguien más, primero debes de apoyarte a ti mismo. Primero debes de verte a ti y amarte a ti para que puedas ser funcional ante todos los demás entornos o contextos. Dicen por ahí que cuando una persona fallece, todo lo de fuera sigue siendo igual, pero todo lo de dentro es totalmente distinto y es como esta parte adaptativa que mencionas. Para Pati, ahora, ¿qué significa la muerte? La muerte es una pregunta que todavía pesa, a pesar de que tengo el diplomado, ¿no? La especialidad en tanatología, porque la muerte sí ha representado, he tenido muchos eventos de fallecimiento dentro de mi familia y no entendía el por qué, ¿no? Yo culpaba a mucha gente por los eventos, ¿no? Sucedidos. Y ya después entendí que es algo que voy a tener que pasar y que es algo que yo también voy a llegar, ¿no? A esa muerte. Lo único que me queda es disfrutar. Lo único que integro en mí es qué quiero hacer. Realmente cuál es mi objetivo de vida, cuál es mi meta. ¿Realmente quiero esa meta? ¿Y por qué la quiero? Y entonces ahora me queda solamente disfrutarla. Porque algo que sí tenemos que tener claro es que la vida no está comprada. La vida no nos dice cuándo vamos a morir, ¿no? Y lo vi con sucesos familiares, que era lo que te comentaba, primos, ver fallecer a un primo en específico que afectó demasiado y era joven. Es como de,
¿qué estoy haciendo? Pasar el duelo de una maestra de la licenciatura y ver que ella tenía tantos planes y ya se quedaron ahí. Y entonces es de, ¿yo qué quiero hacer? ¿Realmente lo quiero hacer? ¿Lo quiero vivir? ¿O solamente quiero quedarme en donde he estado tantos años? Y es algo muy importante el avanzar, porque algo que he entendido también dentro de la tanatología es que las crisis son necesarias. Para vivir un duelo se Ujú. necesita una crisis. Entonces, a veces esas crisis son necesarias porque la crisis va a hacer que me mueva. El hecho de, okey, ¿por qué está pasando esto? Necesito moverme, porque esto ya no está generando un bienestar emocional para mí. Yo creo que esas crisis también vienen desde cualquier tipo de procesos, ¿no? Sí, Ese claro. tocar fondo. Pati, no me gustaría irme en esta entrevista sin preguntarte precisamente algo relacionado con la pedagogía y que por supuesto tú eres mi maestra. Em, esta recomendación para estas personas que están iniciando, porque yo lo he visto también con compañeros y me pasó a mí también, el, el aventarte justamente a este mundo de la psicoterapia. Muchas veces nos cuestionamos, ¿no? De, híjole, pues es que ya terminé la licenciatura, empiezo con acompañamientos, pero es que la parte psicoterapéutica sí estoy en una maestría, ya que tengo la maestría todavía no tengo un consultorio y todavía no tengo la COFEPRIS, entonces vienen un montón de cosas que a veces no nos hacen avanzar. ¿Tú qué le recomendarás a una persona que está empezando, que ya tiene, digamos, las bases y pues no se anima como a dar psicoterapia? Algo que, lo que me comentabas, ¿no? Ah, he tenido diferentes alumnos y su miedo. Están preparados, tienen el conocimiento para dar un acompañamiento, pero está el miedo. ¿Pero por qué tienes miedo? ¿Qué piensas que va a pasar? ¿No? Y en específico hay un chico que se llama Alan y él sabe muchas cosas. Él ha estudiado, tiene la licenciatura, eh, y es algo que todos pasamos. Eh, yo al igual, había un punto en de, no, no lo quiero hacer. Tengo miedo a, porque estamos trabajando con la salud mental Ujú. y digo, tengo miedo a avanzar. Ponerlo más loquito, ¿no? De lo que ya está. Así, ¿qué tal le hago? Lo arruino, Ajá, ¿no? ujú. O qué tal le genero trauma. Porque algo que sí tenemos o llega a pasar mucho es que a veces los pacientes no ven una problemática en esa situación y dentro de esta, como terapeutas, a veces se pueden llegar a generar traumas donde no lo había, Ujú. ¿vale? Y entonces a veces es ese miedo, el miedo a trabajar. Muchos psicólogos tienen miedo a trabajar con niños, porque Sí, actualmente, sí soy. ¿no? Sí eres, sí, claramente, muchas veces, pues ya tenemos miedo a las represalias que pueden tener los padres de familia. Ujú. ¿No? De es que el contacto, ¿no? Y las preguntas que a veces realizan, ¿qué tanto me puedo acercar a un niño? Sí. ¿Qué tanto contacto Poner los ajá, límites. qué contacto puedo tener con un niño? Ah, pues dentro de esto, de la manera en que tú trabajes, pues debes de hacérselos ver a los padres cómo es tu manera de trabajar. El hecho de empezar a dar una terapia, o en este caso acompañamiento, debes de hacerlo. A veces dentro de la licenciatura nos mandan a prácticas, ¿no? Tienes que ir a dar un acompañamiento aquí o tienes que ir a ciertos centros. Es parte de. Pero entonces vas a esas prácticas y te da más miedo porque dices, ¿qué voy a hacer ahora? Si te avientan a lo mero Te mate a lo fuerte, más ¿no? fuerte y dices, no, yo no voy a ser capaz de trabajar con alguien, ¿no? Pero una recomendación es inténtenlo, lo deben de intentar, porque a veces ese es el hecho de disfrutar la vida. Sí, intentarlo. Una frase que nos diste, claro, con precaución, porque no es enteramente, no es que vaya a pasar así, pero algo que decías es, tenemos que echar a perder mentes. Y digo, con cautela, digo, porque no es que vas a volver loco a la persona, pero se refiere a, pues aunque no tengas los suficientes conocimientos, ¿cuándo va a ser precisamente ese momento? Pati, este programa se llama Epílogo. Epílogo, pues es esta parte, digamos, que culmina cada una de las historias. Después de que, bueno, después de que termina la historia, ¿cuál fue como esa conclusión? Yo siempre se los pregunto a mis invitados, si tú pudieras tener un epílogo en este momento, ¿cómo sería? Te puedo compartir que me han dicho desde el imaginario, ¿no? De yo con mis hijos en un parque, a lo mejor yo siendo, me han dado frases,
mandado imágenes que de pronto ellos, del pasado. Si en este momento fuera el epílogo y tuvieras que cerrar tu historia personal, en este momento, ¿cuál sería ese epílogo de Patty? Si yo tuviera que cerrar mi historia en este momento, tengo 2, ¿no? Sí tengo 2 muy marcados. Una sería yo sola en una cabaña, lloviendo, ¿no? Como esa neblina, ese pasto que se notan las gotas, ¿no? De la misma neblina que ha caído, una fogata, ver animales, específicamente ver caballos, eh, escuchar las aves. A mí me gusta mucho el sonido de las aves. Es Ese sonido son de los que más me puede generar tranquilidad, ¿vale? Ese sería en lo personal, si yo fuera individual, como ser individual, me gustaría mucho de esa manera. Y la otra sería con mis hijos, ¿no? Estar con ellos, pero sería más como en el mar, una caminata en el mar, que las marcas de mis huellas queden ahí y que las mismas olas las desvanezcan, Se desvanezcan. se desvanezcan, ¿vale? Esa sería la segunda opción, pero que las huellas de mis hijos no fuera así, ¿no? Que sigan avanzando. Pero si me preguntas cuál de los 2 elegiría, sería el primero, yo sola, porque algo que yo he integrado y que yo sé ya ahora es que yo a este mundo vine sola, que mis hijos solamente son prestados, que mi pareja de igual manera es pues un compañero de vida, que en algún momento pues también va a dejar de ser mi compañero. No sé cuándo, pero lo va a dejar de ser. Y lo único que me va a quedar soy yo sola. Y entonces es algo que también debemos de integrar. El hecho de saber que en este mundo vinimos solos. No nos vamos a ir acompañados con nadie. Somos nuestra soledad, pero le tenemos miedo a eso, porque también es doloroso. Buenísimo, Laura Patricia. Esto fue Epílogo. Gracias. Muchas gracias, Carlos Plata, por invitarme. Gracias, bye.